Los herederos instalaron cámaras escondidas, con la intención de pillar a Lupita, la empleada de 67 años, robando. Lo que el video capturó hizo que el juez detuviera la audiencia en seco y pidiera silencio absoluto en la sala, porque lo que apareció en esa pantalla lo cambió todo. Esta es una historia sobre lealtad, sobre traición, sobre justicia y sobre una mujer que dedicó 42 años de su vida a una familia, que al final intentó destruirla. Si alguna vez trabajaste para alguien que no valoró tu esfuerzo, si alguna vez te acusaron de algo que no hiciste, si alguna vez sentiste que el mundo era injusto, quédate, porque esta historia te va a recordar que la verdad siempre encuentra su camino. ¡Siempre! Guadalupe Sánchez tenía 67 años. Todos la llamaban Doña Lupita. Era una mujer morena, de complexión robusta, con el cabello completamente blanco que siempre llevaba recogido en un chongo apretado. Sus manos estaban arrugadas por décadas de trabajo. Sus rodillas dolían cada mañana, pero su uniforme siempre estaba impecable, siempre planchado, siempre limpio, porque Doña Lupita tenía orgullo, no el orgullo arrogante de los ricos, el orgullo silencioso de quien sabe que hace bien su trabajo. Había empezado a trabajar en la casa de la familia Castañeda cuando tenía apenas 25 años, joven, fuerte, recién casada con un hombre que murió 3 años después en un accidente de camión, sin hijos, sin familia cercana, sin nada. Los Castañeda la acogieron. Don Ramiro, el patriarca de la familia, era dueño de una fábrica textil. Su esposa, doña Esperanza, era una mujer elegante pero amable. Tenían 3 hijos, Javier, el mayor, Renata, la de en medio, y Diego, el pequeño. Cuando doña Lupita llegó a la casa, Javier tenía 10 años, Renata tenía 6, y Diego todavía no había nacido. Doña Lupita vio crecer a esos niños. Les preparó el desayuno cada mañana, les lavó la ropa, les curó las rodillas raspadas después de jugar. Les contó historias antes de dormir cuando sus padres estaban ocupados, que era casi siempre. Y cuando doña Esperanza murió de cáncer, cuando Diego tenía apenas 8 años, fue doña Lupita quien lo consoló. Fue ella quien lo abrazó mientras lloraba. Fue ella quien le prometió que todo iba a estar bien. Diego la llamaba Mamá Lupita, en secreto, cuando nadie escuchaba, porque sabía que a sus hermanos les molestaba. 42 años pasaron así, 42 años de servicio leal, de madrugadas, de noches largas, de fiestas preparadas para gente que ni siquiera le decía gracias, de navidades pasadas sola en la cocina mientras la familia celebraba en el comedor. Doña Lupita nunca se quejó, nunca pidió más de lo que le daban. Nunca tomó nada que no fuera suyo. Era empleada, pero también era familia. Al menos eso creía ella. Don Ramiro envejeció. A los 75 años, después de una vida de trabajo, empezó a deteriorarse. Su mente se volvió más lenta. Su cuerpo más frágil. Necesitaba ayuda para todo. Sus hijos no lo cuidaron. Javier estaba demasiado ocupado gastando dinero que no había ganado. Renata vivía en Estados Unidos y solo llamaba una vez al mes. Diego visitaba cuando podía, pero tenía su propia familia, su propio trabajo, su propia vida. Quien cuidó a don Ramiro fue doña Lupita. Ella le daba sus medicinas, le preparaba sus comidas especiales, lo ayudaba a caminar cuando las piernas le fallaban, lo escuchaba cuando repetía las mismas historias por 10ª vez. Y don Ramiro, en sus momentos de lucidez, le decía algo que doña Lupita nunca olvidó. Lupita, tú eres más familia que mis propios hijos. Si yo pudiera, te daría todo. Doña Lupita sonreía y le decía que no dijera tonterías, que ella solo hacía su trabajo, que no necesitaba nada. Pero don Ramiro no estaba diciendo tonterías, estaba diciendo la verdad. Y había tomado medidas para demostrarlo. 3 meses antes del inicio de esta historia,
don Ramiro murió. Tenía 82 años. Murió dormido, en paz, con doña Lupita a su lado, sosteniendo su mano. El funeral fue grande, costoso. Vinieron empresarios, políticos, gente importante. Javier dio un discurso sobre lo mucho que amaba a su padre. Renata voló desde Estados Unidos para llorar frente a las cámaras. Diego se quedó en silencio, con los ojos rojos, sin decir nada. Nadie mencionó a doña Lupita. Nadie le agradeció por cuidar a don Ramiro hasta el final. Nadie le preguntó cómo se sentía. Ella se quedó atrás, invisible, como siempre. Pero todo cambió una semana después. En la lectura del testamento, el licenciado Mendoza, el abogado de don Ramiro, reunió a todos en la biblioteca de la mansión. Javier estaba ahí con su esposa Sofía, una mujer rubia que siempre miraba a doña Lupita como si fuera un mueble. Renata estaba ahí, impaciente, revisando su reloj cada 5 minutos. Diego estaba ahí, callado, sentado en una esquina. Y doña Lupita también estaba ahí. Javier la miró con irritación cuando entró. ¿Qué hace ella aquí? Esto es un asunto familiar. El licenciado Mendoza lo miró por encima de sus anteojos. Doña Lupita fue específicamente mencionada en el testamento. Su presencia es necesaria. Javier y Renata intercambiaron una mirada que doña Lupita conocía bien. La mirada de desprecio que siempre le habían dado cuando su padre no estaba mirando. El licenciado Mendoza comenzó a leer. Los primeros puntos eran previsibles. La casa principal para Javier, el departamento en la playa para Renata, acciones de la empresa divididas entre los 3 hermanos, propiedades, inversiones, cuentas bancarias. Javier sonreía. Renata asentía satisfecha. Diego no cambiaba de expresión. Y entonces el licenciado Mendoza llegó a la última página. Y ahora, el punto final del testamento. Hizo una pausa. Miró a doña Lupita. Para Guadalupe Sánchez, conocida como doña Lupita, quien ha sido mi compañera, mi cuidadora y mi verdadera familia durante 42 años, dejo el 30% de mi patrimonio líquido, además del departamento en el centro de la ciudad, y una pensión vitalicia equivalente a 3 salarios mínimos mensuales. El silencio que siguió fue absoluto. Javier se levantó de golpe. ¿Qué? Eso es imposible. Mi padre no pudo haber hecho eso. Renata también se levantó. 30%. A la empleada. Esto tiene que ser un error. El licenciado Mendoza negó con la cabeza. No hay error. Este testamento fue redactado hace 2 años, cuando don Ramiro todavía estaba en plena facultad mental. Fue certificado por un notario, firmado frente a testigos. Es completamente legal. Javier golpeó la mesa. Mi padre estaba senil. Esa mujer lo manipuló. Lo convenció de darle nuestro dinero. Doña Lupita no dijo nada. No sabía qué decir. No sabía que don Ramiro había hecho esto. No había pedido nada. Nunca había esperado nada. Pero ahí estaba, en el testamento, con su nombre, con su herencia. Renata la señaló con el dedo. Tú lo planeaste. Todo. Te acercaste a mi padre, don Ramiro. Te ganaste su confianza. Y ahora te quieres quedar con nuestra herencia. Doña Esperanza finalmente habló. Su voz era tranquila, firme. Yo no planeé nada. Yo no sabía nada de esto. Solo cuidé a su padre, como siempre lo hice. Javier soltó una risa amarga. ¡Qué cínica! Cuidarlo. ¡Claro! Lo cuidaste tan bien que te dejó millones. ¡Qué conveniente! Diego intervino por primera vez. Ya basta, Javier. Doña Esperanza cuidó a papá cuando ninguno de nosotros lo hizo. Cuando tú estabas gastando su dinero en antros y Renata estaba en Europa, ella estuvo ahí. Javier se volvió hacia su hermano menor. Por supuesto que la defiendes. Siempre fuiste su consentido, su mascotita faldero. Diego apretó los puños, pero no respondió. Se mordió la lengua. El licenciado Mendoza intervino.
señores. El testamento es válido. Si desean impugnarlo, pueden hacerlo a través de los canales legales, pero les advierto que será un proceso largo, costoso y probablemente inútil. Javier miró a doña Esperanza con un odio que ella nunca había visto antes. Esto no termina aquí. No voy a dejar que una empleada se quede con lo que no les pertenece. ¡Jamás! Doña Esperanza lo miró de vuelta, sin miedo, sin rencor. Yo no quiero pelear con nadie, don Javier. Si su padre quiso dejarme algo, fue su decisión. Yo solo hice mi trabajo, mi deber, pero Javier ya no la escuchaba. Ya estaba planeando algo, ya estaba tejiendo una telaraña perversa, y doña Esperanza, sin saberlo, estaba a punto de caer en ella. ¡Pobre mujer! Las semanas siguientes fueron tensas, muy tensas. Doña Esperanza siguió viviendo en la mansión. Legalmente tenía derecho a quedarse hasta que el proceso de herencia se resolviera. Pero la atmósfera había cambiado completamente. Ahora era un infierno. Javier y Sofía se mudaron temporalmente a la casa para vigilar. Esa era la excusa oficial. La realidad era que estaban buscando algo que pudieran usar contra doña Esperanza, algo para destruirla. La seguían por la casa, revisaban lo que hacía, la interrogaban sobre cada objeto que tocaba. Eran insoportables. ¿Qué haces con esa caja?, preguntaba Sofía con tono acusador. Estoy guardando las fotografías de don Ramiro, como siempre lo hice, respondía doña Esperanza con paciencia. ¿Y quién te dio permiso para tocar las cosas de mi suegro?, insistía Sofía, llena de veneno. Doña Esperanza respiraba profundo, contenía la rabia. Llevo 42 años cuidando esta casa, 42 años organizando estas fotografías, 42 años sirviendo a esta familia. 42 años. Sofía la miraba con desprecio y se iba sin decir nada más. ¡Qué mujer tan desagradable! Renata llamaba desde Estados Unidos todos los días. Preguntaba si ya habían encontrado algo, si ya tenían pruebas, si ya podían demostrar que doña Esperanza era una ladrona. Estaba obsesionada, porque ese era el plan, su plan macabro. Si no podían anular el testamento por vía legal, iban a destruir a doña Esperanza por otra vía. No les importaba nada, iban a acusarla de robo. ¡Qué horror! Una noche, Javier reunió a Renata por videollamada y a Sofía en su habitación. Diego no fue invitado. Sabían que no cooperaría. Él tenía conciencia. Necesitamos pruebas, dijo Javier. Pruebas de que esa vieja ha estado robando a mi padre durante años. ¿Y si no encontramos pruebas?, preguntó Sofía. Javier sonrió, una sonrisa sin alma. Entonces, las creamos. Renata asintió desde la pantalla. ¡Qué crueldad! Podemos instalar cámaras, decir que la atrapamos robando, su palabra contra la nuestra. ¿Quién le va a creer a una empleada vieja contra toda una familia?, dijo Renata con malicia. Javier sacó su teléfono. Ya contraté a alguien. Mañana instalan las cámaras. En el pasillo, en el salón, en el cuarto de mi padre, en todos lados. ¿Y qué vamos a hacer con las cámaras?, preguntó Sofía. Javier la miró con una sonrisa que no tenía nada de bondad. Vamos a grabarla robando. O mejor dicho, vamos a grabar las joyas de mi madre apareciendo en su cuarto. Y ella no va a poder explicar cómo llegaron ahí. El plan era simple, cruel, pero simple, despiadado. Iban a plantar joyas en el cuarto de doña Esperanza. Iban a grabar a alguien encontrándolas. Y luego iban a llamar a la policía. ¡Qué bajeza! Una empleada de 67 años contra 3 herederos ricos, contra licenciados caros, contra un sistema que siempre favorece a los poderosos. Era una lucha desigual. No tenía ninguna oportunidad. Ninguna. O eso creían ellos. Al día siguiente, un técnico llegó a la mansión. Mas les valía haber pensado bien las cosas.
Javier dijo que era para instalar un nuevo sistema de seguridad, que con la muerte de su padre querían proteger la casa de posibles robos. Nadie podía objetar eso. ¡Qué cinismo! Doña Esperanza vio al técnico trabajar durante toda la mañana. Lo vio poner pequeñas cámaras en las esquinas del pasillo, en el salón, en la biblioteca, incluso cerca de su habitación. No dijo nada. ¿Qué podía decir? Era su casa, después de todo. Los herederos podían hacer lo que quisieran. Lo que doña Esperanza no sabía era que Javier había dado instrucciones específicas al técnico. Todo estaba calculado. Una cámara en el pasillo que lleva a su habitación. Quiero ver todo lo que entra y sale de ahí. El técnico asintió sin hacer preguntas. Los clientes ricos siempre tenían sus razones. Él solo cumplía órdenes. Pasaron 3 días. 3 días durante los cuales Javier y Sofía vigilaron cada movimiento de doña Esperanza. 3 días durante los cuales buscaron el momento perfecto para ejecutar su plan. La acechaban como hinas. Y entonces llegó el momento decisivo. Era un miércoles por la noche. Doña Esperanza había salido a la farmacia a comprar sus medicamentos para la presión. Javier lo sabía porque había revisado su horario. ¡Qué despreciable! A las 9:15 de la noche, cuando la casa estaba vacía, Javier subió al ático, silenciosamente. Ahí estaba la caja fuerte de su madre, la que contenía las joyas familiares, perlas, diamantes, rubíes, piezas que valían cientos de miles de dólares, una fortuna. Javier abrió la caja. Sabía la combinación desde que era adolescente. Era un secreto a voces. Tomó un collar de perlas, unos aretes de diamantes, un brazalete de oro con rubíes incrustados. Las metió en una bolsa de tela, rápidamente, y bajó al cuarto de doña Esperanza. Era una habitación pequeña, modesta, una cama, un armario, una mesita de noche con una fotografía de don Ramiro sonriendo. Un recuerdo preciado. Javier miró la fotografía por un momento. Sintió algo que podría haber sido culpa, pero lo ignoró, lo aplastó. Abrió el cajón de la mesita, metió las joyas al fondo, las cubrió con ropa interior vieja. ¡Qué deshonestidad! Y salió de la habitación, sin rastro. Lo que Javier no recordó, lo que no pensó en ese momento de arrogancia, fue que las cámaras que él mismo había instalado estaban grabando todo. Cada paso que dio, cada cajón que abrió, cada joya que escondió. Todo quedó registrado. No había escapatoria. Pero Javier no revisó las grabaciones. ¿Por qué habría de hacerlo? Él sabía lo que había hecho. Solo necesitaba las cámaras para el momento del descubrimiento, no para el momento de plantar la evidencia. Fue un error, un grave error, el error que destruiría todo su plan, su castillo de arena. 2 días después, Sofía dio el primer paso del espectáculo. La puesta en escena había comenzado. Entró corriendo al salón donde Javier y Renata estaban hablando por videollamada. Dramáticamente: «Las joyas de tu madre no están. Revisé la caja fuerte y no están». Javier fingió sorpresa, fingió horror. ¡Qué actor tan mediocre! ¿Qué? Eso es imposible. Renata habló desde la pantalla. Su voz era fría como el hielo. «Hay que llamar a la policía, inmediatamente». Javier levantó la mano. «Espera, antes de hacer eso, revisemos las cámaras. Si alguien las tomó, tiene que haber quedado grabado. Era parte del plan, revisar las cámaras, descubrir que doña Lupita había entrado a la habitación de su padre, descubrir que era la única sospechosa. Pero Javier no revisó el día que plantó las joyas. Solo revisó los 2 días siguientes, y en esos 2 días no había nada sospechoso. Nada. Doña Lupita entraba y salía de su habitación, limpiaba, cocinaba, hacía su trabajo normal, su trabajo de toda la vida. «No hay nada aquí», dijo Sofía frustrada. Estaba echando chispas. Renata intervino. «Revisen su cuarto. Si ella las tomó,
Tienen que estar en algún lado. Javier asintió. Vamos. Fueron al cuarto de doña Lupita. Abrieron la puerta sin tocar, sin permiso. Entraron como Juan por su casa. Doña Lupita estaba en la cocina, preparando la cena, sin saber lo que estaba pasando. Javier abrió el armario. Sofía revisó debajo de la cama. Y entonces Sofía abrió el cajón de la mesita de noche. «Javier, ven a ver esto». Javier se acercó, y ahí estaban, el collar de perlas, los aretes de diamantes, el brazalete de rubíes, todo exactamente donde él las había puesto. ¡Qué cinismo! Sofía gritó lo suficientemente fuerte para que toda la casa escuchara. «Las joyas están aquí. La empleada las robó». Doña Lupita escuchó el grito desde la cocina. Subió las escaleras lo más rápido que sus rodillas le permitieron. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritan?» Y entonces vio la escena. Javier sosteniendo el collar de perlas de doña Esperanza, Sofía apuntando al cajón abierto, Renata gritando desde el teléfono exigiendo que llamaran a la policía. «¡Qué drama! Esto estaba en tu cuarto», dijo Javier con voz fría. «Las joyas de mi madre, en tu cajón». Doña Lupita negó con la cabeza. «Eso es imposible. Yo nunca tomé nada». «¡Nunca!», Sofía la interrumpió. «Está todo grabado. Las cámaras. Vamos a ver las grabaciones y vamos a ver cómo robaste las joyas de una mujer muerta». Doña Lupita sintió que el mundo se derrumbaba. Pero no lloró, no rogó. «¡Nunca!». Miró a Javier directamente a los ojos y dijo algo que él no esperaba. «Revisen las grabaciones, todas, desde el principio, y van a ver quién realmente puso esas joyas en mi cuarto». Javier vaciló por un momento. «Solo un segundo». Pero Sofía no notó la vacilación. Ya estaba llamando a la policía. No perdía el tiempo. 20 minutos después, 2 oficiales llegaron a la mansión. ¡Rapidísimo! Doña Lupita fue llevada a la comisaría. Esposada, como una criminal. 42 años de servicio, 42 años de lealtad, 42 años de madrugadas y sacrificios. ¡Cuánta ingratitud! Y así terminaban, con sus manos atadas detrás de la espalda. ¡Qué tristeza! Mientras la metían en la patrulla, vio a Diego corriendo hacia la puerta. «¡Esperen! Esto es un error. Doña Lupita no robaría nada. Yo la conozco». Javier lo detuvo. «Es demasiado tarde, Diego. La evidencia es clara. Deberías aceptarlo». Diego lo miró con una expresión que mezclaba incredulidad y desprecio. «No sé qué hicieron tú y Renata, pero sé que doña Lupita es inocente». Javier se encogió de hombros. «Eso lo decidirá un juez». La patrulla arrancó. Doña Lupita miró por la ventana trasera. Vio la mansión donde había vivido 42 años. Vio a Diego parado en la puerta, con los puños apretados, y cerró los ojos. Cerró los ojos con dolor, porque sabía que la verdad estaba de su lado. Lo sabía. Solo necesitaba encontrar la manera de demostrarla. En la comisaría, doña Lupita fue interrogada durante 4 horas. 4 largas horas. Le hicieron las mismas preguntas una y otra vez. ¿Dónde estaban las joyas? ¿Cuándo las tomó? ¿Por qué las escondió en su cuarto? Lo mismo una y otra vez. Y ella dio las mismas respuestas una y otra vez. «Yo no tomé nada. Yo nunca entré a la caja fuerte. Alguien puso esas joyas en mi cuarto para incriminarme». Los detectives no le creyeron. «Claro que no. ¿Por qué habrían de hacerlo? Era una empleada, una mujer vieja, morenita, pobre, contra 3 herederos ricos con licenciados caros. Era una batalla desigual. El sistema no estaba diseñado para proteger a personas como ella. Esa era la verdad. La dejaron en una celda esa noche, fría, húmeda, con una litera de metal y una cobija delgada. ¡Qué horror! Doña Lupita no durmió. Imposible, pero tampoco lloró. Se mantuvo fuerte, se sentó en la litera, cerró los ojos y rezó.
Rezó con fe, no por sí misma, no por su libertad, no, rezó para que la verdad saliera a la luz, que se hiciera justicia. Al día siguiente le asignaron una abogada de oficio. Se llamaba Regina Oliveira. Era joven, tenía 32 años, cabello negro corto, ojos intensos detrás de anteojos de marco grueso, muy inteligente. Era defensora pública. Había defendido a docenas de personas inocentes que no podían pagar abogados. Había perdido más casos de los que había ganado, no porque fuera mala abogada, nunca, sino porque el sistema estaba diseñado para que perdiera. Qué triste. Pero Regina nunca se rendía, nunca. Y cuando vio el caso de doña Lupita, algo le llamó la atención. Le hizo clic. 42 años trabajando para la misma familia, dijo leyendo el expediente, sin ningún antecedente, sin ninguna queja, y de repente, después de que el patrón muere y la incluye en el testamento, aparecen joyas en su habitación. Sospechoso, miró a doña Lupita a través del vidrio de la sala de visitas. Esto no cuadra. Doña Lupita la miró con ojos cansados pero dignos. Porque yo no lo hice, licenciada. Alguien me tendió una trampa, y estoy segura de que fueron los hijos de don Ramiro. Regina asintió lentamente. Dijeron que tienen grabaciones, cámaras de seguridad instaladas en la casa. Doña Lupita recordó lo que había dicho antes de que la arrestaran. Dígales que revisen todas las grabaciones, desde que instalaron las cámaras, no solo los últimos días, todas. Regina frunció el ceño. ¿Por qué? Porque si alguien puso esas joyas en mi cuarto, las cámaras tuvieron que grabarlo. Regina lo pensó por un momento. Tienen razón. Si las cámaras estaban activas, habrían grabado todo, incluso a quien plantó la evidencia. Se levantó de la silla. Voy a pedir las grabaciones completas como parte del descubrimiento. Si hay algo ahí, lo vamos a encontrar. Doña Lupita la miró con una mezcla de esperanza y gratitud. Gracias, licenciada. Por creerme, Regina sonrió levemente. No le voy a mentir, señora Lupita. Este caso es difícil. Tienen dinero, tienen abogados, tienen influencia, pero la verdad tiene algo que el dinero no puede comprar, y vamos a usarla. Lo que Regina no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que las grabaciones contenían exactamente lo que necesitaban. La prueba definitiva y mucho más, mucho más. Pasaron 3 semanas, 3 largas semanas, 3 semanas en las que doña Lupita estuvo detenida en prisión preventiva, 3 semanas en las que Javier y Renata celebraban su victoria anticipada, 3 semanas en las que Diego trataba de encontrar una forma de ayudar sin saber cómo. Se sentía impotente. Regina trabajó sin descanso. Como una leona, fue a la mansión Castañeda 3 veces. Exigió las grabaciones completas. Las exigió. Tuvo que enfrentarse al licenciado Mendoza, el abogado de los Castañeda, un tipo arrogante que cobraba más por hora de lo que Lupita ganaba en un mes. Era injusto, pero al final la ley estaba de su lado. El descubrimiento de pruebas era un derecho. Las grabaciones tenían que ser entregadas. Y cuando Lupita finalmente recibió los archivos, cuando se sentó en su pequeño departamento a revisarlos, encontró exactamente lo que buscaba, y mucho más de lo que esperaba. Era increíble. El día del juicio llegó. Era un martes de octubre. El cielo estaba cubierto. Hacía un frío que calaba los huesos. Doña Esperanza entró a la sala del tribunal con las manos esposadas. Llevaba la misma ropa que usaba el día de su arresto. Había perdido peso. Tenía unas ojeras profundas, pero su espalda estaba recta, su cabeza en alto. No iba a darles la satisfacción de verla derrotada. ¡Jamás! Javier estaba sentado en la primera fila del público, Sofía a su lado. Renata había volado desde Estados Unidos para presenciar lo que ella llamaba el final de esta farsa. ¡Qué descaro! Diego también estaba ahí, pero se sentó solo, al otro lado de la sala.
lo más lejos posible de sus hermanos. Se notaba su conflicto interno. El juez entró. Se llamaba Antonio Ferreira. Tenía 60 años, cabello canoso, expresión seria. Había presidido cientos de casos durante su carrera. Había visto de todo, o eso creía, porque lo que estaba a punto de ver iba a sorprenderlo como pocas cosas en su vida. Esto iba a ser épico. El licenciado Mendoza habló primero. Su señoría, este es un caso claro de robo agravado. La acusada, Guadalupe Sánchez, aprovechó su posición de confianza en la familia Castañeda para sustraer joyas de valor incalculable. Joyas que fueron encontradas en su propia habitación. Tenemos grabaciones de video que muestran que ella era la única con acceso a esa área de la casa. Mostró fotografías de las joyas, fotografías del cajón donde fueron encontradas, fotografías de doña Esperanza siendo arrestada. ¡Qué cinismo! Pedimos la máxima pena permitida por la ley y pedimos que se anule cualquier beneficio que la acusada pueda haber recibido del testamento del difunto don Ramiro Castañeda. Javier sonrió satisfecho desde la primera fila. Estaba seguro de su victoria. El juez Ferreira asintió. Defensa, es su turno. Regina se levantó. Era pequeña, joven. Su traje era modesto comparado con el del licenciado Mendoza, pero su voz era firme. No se iba a dejar intimidar. Su señoría, la defensa no niega que las joyas fueron encontradas en la habitación de mi clienta. Lo que la defensa sostiene es que esas joyas fueron plantadas ahí, intencionalmente, por alguien que quería incriminar a doña Esperanza, para anular el testamento que la beneficiaba. Murmullos en la sala. La tensión era palpable. El licenciado Mendoza soltó una risa condescendiente. ¡Qué conveniente! La acusada dice que alguien le tendió una trampa. ¿Y quién sería ese alguien? Los herederos legítimos, los propios hijos del difunto. Exactamente, dijo Regina sin inmutarse. Lo miró directo a los ojos. El licenciado Mendoza dejó de reír. Esto es absurdo. No tiene ninguna prueba de eso. Regina sonrió. De hecho, la tengo. Se volvió hacia el juez. Su señoría, solicito permiso para presentar las grabaciones completas de las cámaras de seguridad instaladas en la mansión Castañeda. No solo las grabaciones que la acusación quiere mostrar, todas las grabaciones. Desde el día en que las cámaras fueron instaladas. El licenciado Mendoza se levantó de golpe. Estaba nervioso. Objeción. Esas grabaciones no son relevantes para el caso. El juez Ferreira lo miró con frialdad. ¿Y por qué no serían relevantes? Si las cámaras estaban activas, cualquier cosa que hayan grabado podría ser evidencia. El licenciado Mendoza buscó palabras. Estaba atorado. Es que las grabaciones anteriores no muestran nada relevante. Ya las revisamos. Regina intervino. Entonces no debería haber problema en mostrarlas, ¿verdad? El juez asintió. La objeción se rechaza. Pueden presentar las grabaciones. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sudaba frío. Por primera vez empezó a dudar. El miedo lo invadió. Regina sacó una memoria USB. Se la entregó al técnico del tribunal. Quiero que vayan directamente al día 8 de octubre, a las 9:15 de la noche. Cámara del pasillo principal. El técnico conectó la memoria. La pantalla grande del tribunal se encendió. Y entonces, todos vieron. El silencio era sepulcral. La grabación mostraba el pasillo de la mansión, oscuro, silencioso. Y entonces, una figura apareció. Era un hombre, alto, bien vestido. Llevaba algo en la mano, una bolsa de tela. Se veía sospechoso. Caminaba con cuidado, mirando hacia los lados, como si no quisiera ser visto. El juez Ferreira se inclinó hacia adelante. «Detengan el video». El técnico pausó la grabación. «Acerquen la imagen». El técnico hizo zoom. La cara del hombre se volvió más clara.
Javier sintió que el mundo se detenía. Su corazón se aceleró, porque la cara en la pantalla era la suya. ¡No podía ser! El juez miró a Javier. Luego miró la pantalla. Luego miró a Javier de nuevo. «Señor Castañeda, ¿es usted el hombre en esta grabación?» Javier no pudo responder. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Estaba paralizado. Regina habló. «Si me permite, su señoría, pido que continúen la grabación». El juez asintió. El video siguió. Javier en la pantalla caminó hacia una puerta. La puerta del cuarto de doña Esperanza. Abrió. Entró. ¡Qué descaro! 2 minutos después, salió. Sin la bolsa. El silencio en la sala era absoluto. Nadie respiraba. El licenciado Mendoza estaba pálido. Sofía tenía la boca abierta. Mónica miraba la pantalla sin poder creer lo que veía. Era un escándalo. Y Javier estaba inmóvil, como una estatua, como si su cerebro se hubiera apagado. Estaba acabado. El juez Ferreira habló con voz grave. «Señor Castañeda, ¿por qué estaba usted entrando a la habitación de la acusada a las 9 de la noche? ¿Y qué llevaba en esa bolsa?» Javier tartamudeó. «Estaba desesperado». «Yo no. Eso no es. La grabación está manipulada». Regina sacó otro documento. «Su señoría, tengo aquí un informe forense independiente que certifica que las grabaciones no han sido alteradas. Son auténticas, sin ediciones, sin manipulaciones». El licenciado Mendoza se levantó. «Necesito un receso. Necesito hablar con mi cliente». El juez lo miró con severidad. «Su cliente. Querrá decir su cómplice. Licenciado Mendoza, me parece que usted sabía exactamente lo que contenían estas grabaciones, y por eso no quería que fueran presentadas». «Yo no. Yo solo representaba a la familia. No sabía». El juez levantó la mano. «Guarde silencio. Esta audiencia se convierte oficialmente en una investigación por fraude procesal y fabricación de evidencia». Javier intentó levantarse. Intentó correr. Pero los oficiales de la corte lo detuvieron. No iba a escapar. «Nadie sale de esta sala hasta que termine de ver todas las grabaciones», dijo el juez. Su voz resonó en la sala, y las grabaciones continuaron. Mostraron a Javier abriendo la caja fuerte del ático, sacando las joyas, poniéndolas en la bolsa. Todo quedó registrado. Mostraron a Sofía y Javier celebrando 2 días después, minutos antes de reportar las joyas robadas. ¡Qué desfachatez! Mostraron a Mónica en una videollamada diciendo: «Revisen su cuarto y hagamos que la arresten». La verdad salió a la luz. Todo quedó documentado, todo quedó expuesto, al descubierto. El juez Ferreira pausó el video una última vez, observando a los presentes. «Señores y señora Castañeda, tengo que informarles que están siendo acusados formalmente de falso testimonio, fabricación de evidencia y conspiración para cometer fraude». Javier finalmente encontró su voz, temblorosa e indignada. Esto es un error. Esa empleada, esa mujer, no se puede quedar con nuestra herencia. ¡Ella!». El juez lo interrumpió con un gesto firme. «Esa empleada, como usted la llama, acaba de ser exonerada de todos los cargos. Y usted, señor Castañeda, acaba de confesar su motivación. Quería despojarla de lo que legalmente le corresponde, usando la policía, usando el sistema judicial, usando mentiras». Javier se quedó sin palabras, completamente atónito, y en ese momento una voz surgió desde el fondo de la sala, una voz que resonó con fuerza. Su señoría, era Diego, Diego Castañeda. Se había puesto de pie, tenía los ojos rojos, las manos temblaban visiblemente. ¿Puedo decir algo?» El juez lo miró con atención, intrigado por su repentino cambio de actitud. «Señor Diego Castañeda, adelante. Tiene la palabra». Diego caminó hacia el frente de la sala. Pasó junto a sus hermanos sin siquiera mirarlos.
Se detuvo frente al juez, respirando hondo para calmar sus nervios. Yo sabía que doña Lupita era inocente. Lo supe desde el principio, pero no dije nada. Por miedo, por cobardía, por no querer enfrentar a mi familia. Se volvió hacia doña Lupita. Con la voz quebrada por el arrepentimiento, doña Lupita me crió cuando mi madre murió. Ella me cuidó, me alimentó, me consoló cuando lloraba. Ella es mi madre, la única madre que realmente tuve. Doña Lupita sintió que las lágrimas corrían abundantemente por sus mejillas. Un torrente de emociones la embargaba. Diego continuó, con la voz cada vez más firme. Mi padre la quería de verdad. Por eso le dejó parte de su herencia. No porque ella lo manipulara, sino porque ella lo amó cuando nadie más lo hacía, lo cuidó cuando nadie más estaba ahí. Sacó un sobre amarillento de su bolsillo, con cuidado y respeto. Encontré esto entre las cosas de mi padre. Es una carta que escribió hace un año. Nunca la envió, pero creo que todos deberían escucharla. El juez asintió con solemnidad. Léala, por favor. Diego abrió el sobre con manos temblorosas. La fragilidad del papel era un reflejo de su propio estado emocional. Y leyó, con voz clara y emotiva. Querida Lupita, sé que nunca voy a enviarte esta carta. Soy un cobarde. Siempre lo fui. Pero quiero que sepas que eres la persona más importante en mi vida. Más que mis propios hijos, más que cualquiera. Tú me cuidaste cuando nadie más quiso. Tú me escuchaste cuando nadie más tenía paciencia. Tú fuiste mi familia cuando mi propia sangre me abandonó. Por eso te dejo lo que te dejo. No porque lo merezcas, sino porque es lo mínimo que puedo hacer por todo lo que me diste. Gracias, Lupita, por todo. Con amor, Ramiro. El silencio que siguió fue el más profundo que esa sala de tribunal había conocido. Un silencio cargado de emoción, arrepentimiento y verdad. Doña Lupita lloraba desconsoladamente. Sofía lloraba en silencio. Incluso el juez parecía conmovido por la sinceridad de las palabras. Javier miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de nadie. Renata tenía la cara cubierta con las manos, avergonzada y derrotada. Había dejado de pretender que todo estaba bien, y Diego caminó hacia doña Lupita, la abrazó con fuerza, la abrazó como cuando era niño, cuando ella era todo lo que tenía. Perdóname, dijo entre lágrimas. Perdóname por no hablar antes. Perdóname. Doña Lupita le acarició la cabeza con ternura, como solía hacerlo cuando era un niño asustado. No hay nada que perdonar, mijo. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Eso es lo único que importa. El juez Ferreira esperó a que el momento pasara. Dejó que la emoción se asentara en la sala. Luego habló con voz firme y resonante. En mis 30 años como juez he visto muchas cosas. He visto crímenes horribles. He visto injusticias devastadoras. He visto a inocentes condenados y a culpables libres. Pero nunca había visto algo como esto. Miró a Javier, Sofía y Renata con una mezcla de decepción y repudio. Ustedes tenían todo: dinero, posición, privilegio, y usaron todo eso para destruir a una mujer que dedicó su vida a cuidar de su familia. Una mujer que nunca les hizo daño. Una mujer que solo quiso servir. Javier intentó interrumpir, queriendo justificarse. Su señoría, yo solo... Silencio, tronó el juez, imponiendo su autoridad. No ha terminado. El juez continuó con severidad. Don Ramiro Castañeda decidió reconocer a doña Lupita en su testamento. Era su derecho, era su dinero, y ustedes, en lugar de respetar la voluntad de su padre, decidieron destruir a una anciana inocente. Plantaron evidencia, fabricaron un crimen, hicieron que la arrestaran, la hicieron pasar semanas en prisión, por dinero, por pura ambición.
Se reclinó en su silla, visiblemente indignado. Esto no es solo un crimen contra doña Lupita, es un crimen contra la justicia, contra el sistema que ustedes manipularon para sus propios fines. Tomó un documento y lo revisó. Javier Castañeda, Sofía Castañeda y Renata Castañeda quedan formalmente acusados de falso testimonio, fabricación de pruebas, conspiración para cometer fraude y daños morales. Sus pasaportes serán confiscados inmediatamente. Quedan bajo arresto domiciliario hasta que se complete la investigación. Javier se derrumbó en su silla. Su mundo se desmoronaba a su alrededor. Y en cuanto a doña Guadalupe Lupita Sánchez, queda libre de todos los cargos, inmediatamente, con una disculpa formal del Estado por la detención injusta que sufrió. Los oficiales quitaron las esposas de doña Lupita, liberándola de las cadenas físicas y emocionales. Ella se frotó las muñecas, sintiendo el alivio de la libertad. Miró al juez con gratitud. «Gracias, señor juez, por escuchar la verdad, por darme voz». El juez asintió con solemnidad. «Señora Sánchez, usted merece más que gracias, merece justicia, y la va a tener, se lo aseguro». El proceso tomó 3 meses más, 3 largos meses. 3 meses durante los cuales Javier, Sofía y Renata enfrentaron la dura realidad de sus acciones. El peso de la culpa los consumía día a día. El doctor Mendoza fue investigado por complicidad. Perdió su licencia para ejercer. Su reputación quedó hecha pedazos. Javier fue condenado a 3 años de prisión por fabricación de evidencia y falso testimonio. Sofía recibió 2 años de libertad condicional. Renata fue condenada a pagar una multa millonaria y quedó prohibida de entrar al país por 5 años. Su vida, tal como la conocía, había terminado. El testamento de don Ramiro fue confirmado en su totalidad, sin objeción alguna. Doña Lupita recibió el 30% del patrimonio, el departamento en el centro, la pensión vitalicia, todo lo que le correspondía. Pero eso no fue todo. Aún había más justicia por impartir. El juez Ferreira ordenó una indemnización adicional por daños morales. $300,000, pagados por Javier y Renata de sus propios bolsillos. Era dinero que doña Lupita nunca había imaginado tener. Dinero que nunca había pedido. Dinero que cambiaría su vida para siempre. Pero lo que realmente cambió su vida no fue el dinero. Fue Diego, su hijo del corazón. Después del juicio, Diego la llevó a un café cerca del tribunal, un lugar tranquilo y acogedor. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, observando el bullicio de la ciudad. Pidieron café y pan dulce, como en los viejos tiempos. «Doña Lupita», dijo Diego con voz suave y llena de cariño, «quiero pedirte algo». «¿Qué cosa, mijo?», respondió ella, con una sonrisa llena de afecto. «Quiero que vengas a vivir conmigo, a mi casa, con mi familia, con nosotros». Doña Lupita lo miró sorprendida, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Diego, no te sientas obligado». «Sé que no tengo que», interrumpió él con firmeza. «Quiero hacerlo. Tú me criaste. Tú eres mi madre. Y quiero que conozcas a mis hijos, que seas su abuela, que tengas la familia que mereces». Doña Lupita sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas una vez más. Lágrimas de alegría, de gratitud, de una felicidad que nunca había creído posible. «Pero tu esposa, ¿qué va a decir?», preguntó con hesitación. Diego sonrió con ternura. «Emily está de acuerdo. De hecho, fue idea de ella. Dijo que quiere conocer a la mujer que me convirtió en la persona que soy». Doña Lupita no pudo contener las lágrimas. Se desbordaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas. «Toda mi vida cuidé familias ajenas. Cociné para hijos de otros. Limpié casas de otros. Y siempre pensé que nunca tendría mi propia familia, que moriría sola». Diego le tomó la mano con cariño
y la apretó suavemente. «Ya no estás sola, mamá Lupita. Nunca más estarás sola. Ya, nunca más». Se abrazaron en ese café, dos personas unidas no por sangre, sino por algo más profundo, por amor, por gratitud, por 42 años de cuidado mutuo. 6 meses después, doña Esperanza se mudó a la casa de Diego. Era una casa modesta, 3 habitaciones, un jardín pequeño, nada comparado con la mansión Castañeda, pero tenía algo que la mansión nunca tuvo. Tenía calor, tenía risa, tenía amor. Los hijos de Diego, una niña de 7 años y un niño de 4, la adoptaron inmediatamente. Le decían abuela Esperanza. Le pedían que les contara historias antes de dormir. Le llevaban dibujos que hacían en la escuela. La abrazaban cada mañana. Doña Esperanza nunca había sido tan feliz. Guadalupe, la esposa de Diego, resultó ser exactamente lo que Diego había descrito. Amable, generosa, sin ningún prejuicio. «Nunca te voy a poder agradecer por lo que hiciste por Diego», le dijo una noche mientras preparaban la cena juntas. «Él me cuenta cómo lo cuidaste cuando su madre murió, cómo lo consolaste, cómo lo amaste. Eres más madre para él que cualquier otra persona». Doña Esperanza sonrió. «Yo solo hice lo que cualquiera haría». Guadalupe negó con la cabeza. «No, cualquiera no lo haría. Por eso eres especial, y el dinero». Doña Esperanza pensó mucho en qué hacer con el dinero. Podría haberlo gastado en sí misma, en lujos, en viajes, en cosas que nunca pudo tener. Pero eso no era ella. Usó parte para ayudar a Diego a pagar la hipoteca de su casa. Usó otra parte para establecer un fondo de educación para sus nietos. Y con el resto hizo algo que nadie esperaba. Fundó una organización. Se llamaba Casa Esperanza. Era un refugio y centro de apoyo para trabajadoras del hogar. Un lugar donde podían recibir asesoría legal gratuita, donde podían aprender sobre sus derechos, donde podían encontrar comunidad. Porque si algo había aprendido doña Esperanza en esta experiencia, era que las trabajadoras del hogar eran invisibles, trabajaban en silencio, sufrían en silencio, y cuando algo malo les pasaba, nadie las escuchaba. Casa Esperanza cambiaría eso. En el primer año, ayudaron a más de 150 mujeres. Mujeres que habían sido maltratadas, explotadas, acusadas injustamente. Mujeres que no tenían a nadie más. Doña Esperanza pasaba 3 días a la semana en el centro. Hablaba con las mujeres que llegaban. Les contaba su historia. Les decía que no estaban solas. Y ellas la escuchaban. Porque doña Esperanza no era una licenciada hablando desde un podio. Era una de ellas. Una empleada que había trabajado 42 años. Una mujer que había sido acusada, arrestada, humillada y que había sobrevivido. «Si yo pude, ustedes también pueden», les decía. «La verdad siempre sale a la luz. Solo hay que tener paciencia». Y Javier, y Sofía, y Renata. Javier cumplió 2 años de su condena antes de ser liberado por buena conducta. Salió de prisión como un hombre diferente. No mejor, solo más callado, más avergonzado. Se mudó a otra ciudad. Nadie supo más de él. Sofía se divorció de Javier mientras él estaba en prisión. Volvió a casa de sus padres. Nunca mencionó a los Castañeda otra vez. Y Renata se quedó en Estados Unidos. Construyó una nueva vida lejos del escándalo. Cambió su apellido. Borró su pasado. El nombre Castañeda, que alguna vez fue sinónimo de éxito y riqueza, ahora era sinónimo de vergüenza. Y el licenciado Mendoza, el abogado arrogante que había representado a los herederos, perdió todo: su licencia, su reputación, sus clientes. Terminó trabajando como asistente legal en un bufete pequeño, cobrando por hora lo que antes cobraba por minuto. El karma tiene su propia manera de equilibrar las cosas. Hoy
Mientras escribo esta historia, doña Esperanza tiene 70 años, vive con Diego, Guadalupe y sus 2 nietos en una casa que finalmente puede llamar suya. Cocina el desayuno cada mañana, no porque tenga que hacerlo, sino porque le gusta. Cuida el jardín, lee cuentos a sus nietos, ve telenovelas por las tardes, es feliz. Por primera vez en 70 años, es completamente feliz. Cuando le pregunté cuál fue la lección más grande que aprendió de todo esto, se quedó callada por un momento. Luego, sonrió con esa sonrisa sabia que solo los ancianos tienen. Aprendí que la verdad es paciente, me dijo. Puede tardar, puede parecer que nunca va a llegar, pero siempre llega. Y cuando llega, nada puede detenerla. Tomó un sorbo de su café. También aprendí que la familia no es solo sangre. Familia es quien te cuida, quien te ama, quien está ahí cuando lo necesitas. Yo cuidé a esos niños durante 42 años. Pensé que eran mi familia, pero 2 de ellos intentaron destruirme. Y Diego, el que menos esperaba, fue el que me salvó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y ahora tengo una familia de verdad, nietos que me quieren, un hijo que me eligió, un hogar donde pertenezco. Tardó 70 años en llegar, pero llegó. Si estás escuchando esta historia, si llegaste hasta aquí, quiero que te quedes con algo. La injusticia existe, la maldad existe. Hay personas en el mundo que van a intentar destruirte por dinero, por poder, por pura crueldad. Pero la verdad también existe, y la verdad es más fuerte que cualquier mentira. Los herederos instalaron cámaras para atrapar a una empleada robando. Lo que las cámaras capturaron fue su propia traición. El video que debía destruir a doña Esperanza la salvó. El plan que debía quitarle todo le dio más de lo que jamás imaginó. Y la mujer que pasó 42 años siendo invisible, finalmente fue vista. Por un juez que escuchó la verdad, por una licenciada que creyó en ella, por un hijo que la eligió como madre, por una familia que la acogió como suya. El karma existe, la justicia existe, y la verdad siempre, siempre encuentra su camino hacia la luz. Esta historia es la prueba